Hola, mi nombre es Luis Carlos Flores Morales, soy funcionario del Poder Judicial del Estado desde hace 10 años. En la actualidad me desempeño como juez de control y además, entre otras actividades, pues también soy docente de la especialidad en el sistema penal acusatorio que oferta el claustro universitario de Chihuahua. Y el día de hoy, en el marco de la fiesta Sapere, me complace mucho tocar algunos temas relevantes del sistema penal acusatorio, sobre todo de la audiencia inicial. Así es que en este breve tiempo, en esta cápsula corta, pues vamos a tratar de explicar a grandes rasgos, en un primer momento, pues cómo se da este sistema penal acusatorio para después centrarnos en la audiencia inicial. Así, debemos de tomar en consideración, pues, que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, el 18 de junio del año 2008 se da la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, mediante la cual pues se da esta instauración del sistema de justicia penal de corte acusatorio en México. Esto implicó un cambio sustancial, no únicamente en la forma de llevar a cabo los juicios, sino en cambios en las estructuras de cada uno de los participantes, autoridades, incluso defensorías, y por supuesto, pues implicó un nuevo reto para cada uno de los operadores de este sistema de justicia penal, precisamente porque parte no únicamente de un cambio legal, sino esto implica pues un cambio de cultura, un cambio de pensamiento, tener nuevas habilidades para a través de la oralidad poder desarrollar y ejercitar todas estas herramientas, estas prácticas, actos de investigación, pero sobre todo para poder sostener nuestras pretensiones en audiencia y podérselas transmitir al tercero que finalmente va a tomar la decisión, que es el tribunal de primera instancia, o bien de segunda instancia si hablamos de algún recurso. Bien, este sistema pues se caracterizó por ser de corte acusatorio y oral. Esto implica, entonces, según el artículo 20, apartado A, fracción quinta de nuestra Constitución, que es el Ministerio Público quien tiene la carga de la prueba. Es decir, quien acusa es quien tiene que probar. Por eso, en nuestro artículo 21 de la Constitución, pues establece incluso que esta facultad de investigación es encomendada al Ministerio Público con auxilio de las policías. Así, entonces, el Ministerio Público es quien debe de determinar cuáles son los casos en los cuales al menos ha reunido algunos antecedentes de investigación que le permitan ejercitar acción penal. Llevar este asunto ante un juez, y es este juez el que va a decidir si continúa este procedimiento o no. Y obviamente el Ministerio Público pues tendrá que sostener su acusación si es que cuenta con elementos suficientes para formalizar esta acusación inicial. Pero también otra de las características más relevantes pues es la oralidad. ¿Qué significa esto? Pues que a través de la palabra hablada es que se va a hacer llegar la información al órgano judicial. Y esto va a permitir la calidad de la información a través de estos diversos principios que sostienen al sistema penal acusatorio, y entonces esto va a permitir que el juez o quien decide, pues lleve a cabo una resolución fundada y motivada. Pero esta oralidad implica mucho más que únicamente la palabra hablada.
implica todas aquellas circunstancias que tienen que ver con cómo hacer llegar esta información. Es decir, que quien decide pueda comprender de manera clara la información que trato de hacerle llegar. Y obviamente esto pues implica otro tipo de habilidades por parte del Ministerio Público, por parte del defensor y obviamente por parte del órgano judicial para tomar una decisión. Luego de ello, pues los principales aspectos que sostienen al sistema penal son el principio de continuidad, el principio de contradicción, de concentración, el de inmediación y obviamente el de publicidad. Todo esto le va a permitir o va a permitir que este sistema, a través del respeto a la igualdad entre las partes, pues existan estas diversas pretensiones y que finalmente el juez es quien tiene que tomar la decisión. Y el juez no puede delegar en otra persona esta función, pero sobre todo que esta decisión pues la tiene que realizar en un plazo razonable. No puede suspender el procedimiento por causas, por cualquier causa, sino únicamente se pueden suspender los procesos en las formas y situaciones que la ley establece. Pero sobre todo, este sistema pues busca dar vida a la protección a los derechos humanos, tanto de las personas que son víctimas como de las personas que hasta ese momento se encuentran en calidad de acusados. Es por eso que los acusados cuentan con el principio o esta presunción de inocencia, y entonces hasta que no exista una sentencia que declare su culpabilidad, hasta ese momento esa persona debe de ser considerada como inocente. Obviamente, la protección a los derechos humanos pues debe realizarse siempre bajo un equilibrio, y este equilibrio pues nos lo va a permitir el propio proceso. De esta forma es como obtenemos entonces que este sistema penal pues se divide en 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de enjuiciamiento. A su vez, cada una de estas etapas pues cuenta con diversas fases. La etapa de investigación se divide en la fase inicial o de investigación inicial, que la lleva a cabo el Ministerio Público, inicia con la noticia criminal, con la denuncia o con la querella, y tiene como finalidad que el Ministerio Público recabe al menos los datos o los elementos de prueba más importantes para poder iniciar un proceso. Así, cuando ha reunido o recolectado estos elementos, presenta o ejercita la acción penal ante un órgano jurisdiccional que lo conocemos como un juez de control, juez o jueza de control. Aquí, entonces, a partir de que este caso o este asunto es presentado ante el órgano de control, empieza la etapa de investigación complementaria. Y es aquí donde nos vamos a centrar. La etapa de investigación complementaria es, como ustedes pueden advertir, pues la etapa en la que se desarrollan la mayor parte de actos procesales. Es por eso la relevancia de lograr entender cuál es la esencia de esta primera fase. Bueno, esta fase puede iniciar con un control de detención. ¿Cuándo vamos a tener un control de detención? Bueno, cuando la persona, el imputado, los imputados, son sorprendidos al momento mismo de estar ejecutando una conducta delictiva
y son aprendidos en ese momento o bien inmediatamente después de ello por cualquier persona. Luego esa persona pues la debe de poner a disposición de la autoridad más cercana y esa autoridad, normalmente policíaca, la debe de entregar sin demora al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien determine si va a someter a esta persona detenida a un proceso o bien ordena su libertad, recaba más elementos de prueba y con posterioridad ordenará su citación. O bien, un segundo momento, cuando el Ministerio Público está desarrollando una investigación y tiene noticias de que una persona va a huir del país, por ejemplo. Obviamente, debe de reunirse diversos requisitos para que el Ministerio Público, sin necesidad de una orden de aprehensión emitida por un órgano judicial, ordene la aprehensión urgente de esa persona. Bien, una vez que el órgano judicial logra analizar y ratificar de legal esta detención, pues pueden proceder o continuar con la audiencia. Si no es así, si la detención es ilegal o no se justifica la urgencia, entonces estas personas tendrán que ser puestas en libertad. Un segundo momento es la formulación de imputación. La formulación de imputación es uno de los actos más relevantes dentro de estas etapas previas al juicio oral, porque es aquí donde garantizamos el derecho de defensa de la persona imputada. Aquí le vamos a dar a conocer el hecho por el cual se le sigue la investigación. Esta es una comunicación que hace el Ministerio Público hacia la persona acusada o imputada. Esta comunicación pues debe de ser o debe de reunir diversos requisitos. Pero lo importante y lo relevante es que este hecho ya no va a poder cambiar en un momento posterior. Podrá cambiar el delito, pero el hecho tiene que ser este mismo que el fiscal, la fiscalía, le comunique en este momento al imputado. Entre estos requisitos que debe cumplirse, pues el hecho que se atribuye bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque esto le va a permitir al imputado empezar a trazar su estrategia defensiva. Luego, el Ministerio Público realiza una calificación jurídica preliminar. Esto significa que él establece o puede al menos hacer razonable que este hecho tiene una apariencia delictiva, que se comete bajo determinada forma de intervención, ya sea a título doloso o bien imprudencial. Y finalmente le hará saber quién lo acusa. Ante esta imputación, ante este señalamiento, pues el imputado va a tener oportunidad de contestar este cargo. Obviamente esto como un derecho y no como una obligación, porque esta característica acusatoria significa entonces que el Ministerio Público es el que tiene que probar esto, ¿sí? Y entonces esta persona imputada, pues, puede reservarse su derecho a declarar o bien declarar como un ejercicio de defensa. Después de ello, el fiscal debe, o la fiscalía debe de aportar los elementos de prueba que hasta ese momento ha recolectado, para al menos hacer razonable que ese hecho sí es delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y además que no se encuentra acreditada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente incriminación. Y estos requisitos deben de ser analizados por el órgano judicial. Este órgano judicial, luego de escuchar los datos de prueba del fiscal, darle oportunidad al imputado de que presente sus propias pruebas, debe determinar si emite o no un auto de vinculación a proceso. Debe destacarse que esta
figura de la vinculación a proceso, pues es una contribución al sistema de nosotros los mexicanos. Ningún otro sistema cuenta con una figura como el auto de vinculación a proceso. Y tiene una finalidad muy específica. El auto de vinculación a proceso no prejuzga sobre la culpabilidad de una persona. De lo que se trata es de que un órgano judicial analice si al menos el Ministerio Público o la investigación que ha aperturado el Ministerio Público es razonable o no, para no someter a un proceso judicial a personas de las que ni siquiera existan indicios de que pudieran encontrarse involucrados en el hecho delictivo. Una vez que el Ministerio Público logra acreditar esta razonabilidad sobre su investigación, pues el juez puede imponer medidas cautelares, siempre y cuando sean necesarias. Lo solicite el Ministerio Público o la víctima y cumpla o busquen aminorar un riesgo. Puede ser un riesgo para la víctima, puede ser un riesgo para la investigación, un riesgo para los testigos, o bien que el imputado, al conocer esta imputación, se sustraiga de la acción de la justicia, se esconda, se vaya del país, etc. Y nuestro Código Nacional establece 13 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Y la prisión preventiva debe de ser la última ratio, es decir, se debe de imponer siempre y cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para lograr atenuar esos riesgos que se han detectado. Incluso si no existen riesgos, no se impone ninguna medida cautelar. Y finalmente, dentro de esta audiencia, se debe de señalar un plazo para la investigación complementaria. Este plazo para la investigación complementaria es para que tanto el Ministerio Público como la defensa recolecten todas aquellas pruebas que les falten. Y después de eso, el Ministerio Público tendrá que determinar si presenta una acusación o retira su acusación por falta de pruebas. O bien, solicita que se suspenda la investigación para lograr obtener alguna prueba importante. Bien, pues en este breve tiempo, pues es a grandes rasgos lo que comprende la audiencia inicial o esta etapa de investigación complementaria, pero pues si quieren o si este tema fue de su interés, entonces los esperamos en la especialidad para que podamos desentrañar y encontrar con mayor precisión, estudiar, analizar y poder poner en práctica todos estos conocimientos para lograr un ejercicio adecuado del sistema penal acusatorio. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.